Desde el inicio del conflicto de Nagorno-Karabaj, cuya historia puedes ver en este video, Turquía ha mostrado un apoyo diplomático incondicional a Azerbaiyán, que en los últimos días ha escalado a una intervención directa de su fuerza aérea. Y seamos honestos, en pleno 2020, la afinidad cultural no basta para inmiscuirse en un diferendo ajeno, por lo que debe haber razones más allá de las clamadas por el gobierno. ¿Te interesa analizar estas posibles causas? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Tanto turcos como azeríes descienden de los turcos oguz, que llegaron al Cáucaso y a Anatolia hacia el siglo XI después de Cristo, más de un milenio después que los armenios, durante la expansión de la dinastía selyúcida. Esta etnia tiene su origen en Asia Central, por lo que están emparentados con otros pueblos como los kazajos, uzbecos, kirguises y turcomanos, denominados todos en conjunto como los pueblos túrquicos. Otro importante factor que caracteriza a estos pueblos fue la adopción del Islam como religión, que los diferenció ampliamente de los pueblos cristianos, razón que conllevó a diversos conflictos durante las edades media y moderna. Mientras que el resto de los pueblos túrquicos permaneció en Asia Central, turcos y azeríes tuvieron como destino final Oriente Próximo. De esta manera, las similitudes lingüísticas entre ambos pueblos evolucionaron de manera similar hasta convertirse en idiomas ampliamente comprensibles entre sí. Como sabrás, de entre estos dos pueblos, los turcos consiguieron convertirse progresivamente en una potencia consolidada como el Imperio Otomano, el cual tuvo una colosal expansión que incluyó territorios habitados tanto por azeríes como por armenios. Si bien existió libertad religiosa, los musulmanes siempre tuvieron privilegios tributarios sobre los cristianos, por lo que desde hace siglos los turcos ya tenían preferencia por los azeríes sobre los armenios. El Imperio Otomano entra en decadencia hacia fines del siglo XIX y en 1914 solo contaba con sus territorios en Anatolia, en donde aún habitaban minorías como armenios, griegos y asirios, y en varias zonas habitadas por árabes. Es aquí cuando surgen los Jóvenes Turcos, un grupo ultranacionalista liderado por el famoso Enver Pacha, quien destronó al sultán otomano y tomó el control del moribundo imperio en 1909. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, se da la revuelta árabe apoyada por los británicos representados por el recordado Lawrence Arabia, lo que alerta a los líderes turcos a que sus últimos territorios en Oriente Próximo entraban en peligro de secesión. Por tal motivo, los jóvenes turcos aceleran los ya iniciados genocidios de minorías griegas, asirias y sobre todo de armenios, tres pueblos cristianos en Anatolia. El motivo: una limpieza étnica para salvaguardar la esencia del Estado otomano, túrquico y musulmán. El resultado: un aproximado de 1.5 millones de armenios muertos, a quienes se había culpado de conspirar con los rusos, enemigos del imperio. Las consecuencias: un resentimiento que se vive hasta la actualidad. El dato curioso: hubo regiones donde el exterminio fue tan brutal que los armenios no dejaron rastro, como el caso de Najicheván, exclave azerí en Armenia. Y a decir verdad, tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, los otomanos corrieron el riesgo de perder incluso más territorio que el actual, lo que se iría a estipular en el Tratado de Sèvres, que incluía la creación de un Estado armenio en parte de Anatolia. Sin embargo, el movimiento nacional turco, al mando de Mustafa Kemal, se rebela ante este tratado en la Guerra de Independencia Turca. Como resultado, los turcos consiguieron consolidar el territorio actual, en el que nació la actual República de Turquía, a la par que el proyecto del Estado armenio desapareció, quedando mayoritariamente dentro de las fronteras de la ahora Unión Soviética junto con los azeríes. Desde ese entonces, Turquía no se volvió a presentar como una potencia mundial y su papel en la geopolítica internacional quedó bastante relegado. Ahora, saltémonos hasta los tiempos contemporáneos. Turquía ha realizado intentos de acercamiento a Occidente, tales como la adhesión a la OTAN y sus fallidos intentos de unirse a la Unión Europea. Esto
ha generado ciertos resentimientos que se ven plasmados en disidencias del país turco con Europa e incluso con Estados Unidos, líder de la OTAN. En el 2014 llega al poder Recep Tayyip Erdogan, del Partido de la Justicia y el Desarrollo, de corte nacionalista, conservador, islámico y una corriente ideológica conocida como el neo-otomanismo, que busca recuperar el pasado potencial del antiguo Imperio Otomano por medio de la intervención política en sus antiguos territorios. Ahora, analizando el aspecto regional, tenemos que si bien Turquía sigue relegado de las principales potencias del mundo, se consolida como una potencia regional, siendo la 19ª economía del mundo, muy por encima de los países del Cáucaso y del Levante mediterráneo. Por tal motivo, y a pesar de la crisis económica que lo posicionan como uno de los países con mayor inflación del mundo, Ankara no ha escatimado en intervenciones extranjeras. Actualmente, Turquía tiene presencia militar en Chipre desde 1974, razón por la que tiene roces con Grecia. Asimismo, ha intervenido en conflictos más recientes, como en Libia, en donde tiene una estrategia militar propia ajena a la OTAN, y en Siria, en donde ha innovado militarmente con la utilización de rayos láser. Sí, recalco, no está escatimando en inversiones militares. Sus intervenciones incluyen ataques a minorías étnicas como los kurdos de Siria, etnia presente también en su territorio, de la mano de sus aliados del Ejército Libre Sirio. Pues claro, para construir un nuevo imperio, Erdogan no puede permitir nuevos movimientos nacionalistas que amenacen su integridad territorial. Con todo esto, Turquía ha intervenido en el conflicto de Artsaj en favor de sus aliados azeríes. Aunque la razón de cara a la comunidad internacional es su hermandad con Azerbaiyán, lo cierto es que con esto, Turquía ya tendría presencia en 4 frentes, por lo que muchos analistas opinan que el país busca por todos los medios recobrar el antiguo esplendor del Imperio Otomano. Ahora, ¿en qué podría acabar este conflicto? Si sigue escalando, Armenia tiene muy pocas posibilidades de prevalecer. Azerbaiyán, por sí solo, ya tiene una economía 3 veces mayor que la Armenia y por ende una milicia más poderosa. Por otro lado, si recibe ataques por otro frente y de una potencia regional tan poderosa como Turquía, Ereván caería incluso antes de lo esperado. El temor de los armenios no se limita a la anexión de Artsaj, en la que no sería descabellado pensar que sus habitantes corren el mismo riesgo que sus antepasados durante el genocidio. Ereván teme también una eventual ocupación de su territorio base, lo que extendería la influencia turca por el Cáucaso, pues ya existiría una continuidad territorial desde Anatolia hasta el Mar Caspio, debido a la gran afinidad entre turcos y azeríes. Si bien este es un escenario muy hipotético, es un riesgo para Armenia, quien hasta la fecha no tiene un apoyo internacional asegurado, mientras que Azerbaiyán está respaldado, además de por Turquía, por mercenarios del Ejército Nacional Sirio aliado de Erdogan. Por tal motivo, estemos atentos a la evolución de este conflicto, que podría convertirse en un hecho decisivo para la historia. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que Erdogan conseguirá su objetivo de restaurar la grandeza del antiguo Imperio Otomano? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. ¡Hasta la próxima!